por la acumulación de problemas, responsabilidades y frustraciones que la vida nos presenta día tras día. Hay hombres y mujeres que están agotados por las luchas constantes en sus matrimonios, por los problemas financieros que parecen no tener un fin, por la indiferencia de sus seres queridos o por la presión de un trabajo que nunca satisface. También en esta mañana quiero decirte que hay jóvenes cansados de intentar agradar a los demás sin éxito, cansados de pelear con sus padres o de buscar su propósito en un mundo que no les da una respuesta clara. Y este cansancio acumulado no solamente nos quita la fuerza, sino que también puede alejarnos de nuestra relación con nuestro Dios. Este cansancio acumulado nos lleva a un estado donde todo parece pesado, donde las oraciones son un esfuerzo y donde incluso congregarnos se siente como una carga. Pero quiero recordarte algo fundamental. El único que no se cansa es Dios. Él es el único que no se cansa. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 40 versículo 28, dice el profeta Isaías: el Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. Qué maravilloso y poderoso es este pasaje, amado Radio Escucha. Sigue compartiendo esta transmisión para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Gloria al Señor. Y este pasaje que nos habla el profeta Isaías, que el Señor es un Dios eterno, es el creador de los confines de la tierra, pero también dice que no se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. O sea, no se puede escudriñar, es tan profundo el entendimiento del Señor. Entonces, Dios no solamente es nuestra fuente de fortaleza, amados hermanos, internautas, Radio Escucha, sino que Dios también nos ofrece un refugio. Dios también nos ofrece una solución para ese cansancio acumulado en nuestras vidas. Sin embargo, antes de encontrar la salida, debemos reconocer cómo este desgaste espiritual afecta a nuestras vidas, nuestras familias y nuestra relación con el Señor. Entonces no podemos nosotros seguir con la actitud de cansados, pero ahí vamos. ¿Cómo está, hermano? No, pues cansado, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Mira, el cansancio espiritual puede manifestarse de muchas maneras en nuestras vidas. El cansancio acumulado por los problemas. Muchas personas están cargadas con el peso de años de problemas sin resolver. Están agotados de intentarlo y no lograrlo, acumulando frustración, tristeza, dolor en sus vidas. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo más podemos soportar este peso sin caer? Tenemos también cansancio por las expectativas. Muchos jóvenes y adultos luchan por cumplir con las expectativas de otras personas, ya sean de padres, cónyuges o de la sociedad. Y este esfuerzo constante por agradar puede drenar nuestra fuerza y dejarnos vacíos. También está el cansancio por el pecado. Hay quienes están cansados de su propia vida, de sus vicios, de sus adicciones, de sus fracasos. Se sienten atrapados sin saber cómo romper el ciclo que los mantiene en un estado de agotamiento emocional y espiritual. Ante esta realidad, amados hermanos, debemos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cansancio acumulado? ¿Lo estamos llevando a los pies de Cristo o simplemente lo seguimos cargando hasta que sea demasiado tarde? Dios nos ofrece una solución clara en Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Oh, qué pasaje tan poderoso. Déjame lo repito. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Y esto significa que no tenemos que llevar estas cargas solos, no.
no tenemos que llevar estas cargas solos, amados hermanos. Dios nos invita a entregarle nuestro cansancio, nuestras frustraciones, nuestras luchas, porque solamente Él tiene el poder de renovarnos completamente. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos están gozando ahí con esta poderosa palabra del Señor. Mira, ¿a qué nos lleva el cansancio? El cansancio espiritual, ese agotamiento acumulado en nuestras vidas. ¿A qué nos lleva el cansancio espiritual? Número uno, el cansancio nos lleva a menospreciar y a cambiar las bendiciones de Dios por lo que no tiene valor. Déjame lo repito. El cansancio nos lleva a menospreciar y a cambiar las bendiciones de Dios por lo que no tiene valor. Y vemos un pasaje que fundamenta esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 25, versículo 27, nos habla de Esaú. Déjamelo leo. Dice la palabra: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gloria a Dios. En esta historia, amados hermanos, de Esaú y Jacob, la Biblia nos da un detalle importante. Esaú llegó del campo, ¿cómo? Cansado. Y este cansancio no solamente era físico, sino un estado de agotamiento que nubló el juicio de Esaú. Cuando Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura, de la bendición de ser el heredero, el primogénito, el cansancio, hermano, lo llevó a tomar una decisión impulsiva, cambiando algo de gran valor por algo temporal. La primogenitura en ese tiempo no era cualquier cosa. La primogenitura incluía privilegios espirituales. La primogenitura incluía un liderazgo familiar y una doble porción de la herencia. Eso significaba la primogenitura. No era no era cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? En un momento de cansancio, Esaú perdió de vista el valor de esta bendición y la cambió por un simple plato de comida. Déjame decirte que cuando estamos cansados, nuestra perspectiva cambia. Así como Esaú, nos volvemos más vulnerables y tomamos decisiones rápidas, muchas veces sin pensar en las consecuencias. Esaú llegó agotado del campo y sintió que su necesidad inmediata, que era saciar su hambre, era más importante que la bendición de su primogenitura. Mira, él dijo ahí en Génesis 25:32, dijo: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y esta frase, hermanos, esta frase demuestra cómo el cansancio distorsionó su manera de pensar. No solamente Jacob estaba cansado físicamente, sino también espiritualmente. En realidad, Esaú, hermano, no estaba en peligro de muerte. Cuando él dijo: pues, ¿para qué me sirve la primogenitura? Me voy a morir. Pero en esa ocasión, Esaú no estaba en peligro de muerte. Pero su cansancio lo llevó a exagerar la situación, a hacer que todo se sintiera urgente y que la primogenitura perdiera valor en sus ojos. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a la vida del cristiano hoy? Hoy en día, hermano, muchos cristianos están cometiendo el mismo error que Esaú. El cansancio acumulado por los problemas de la vida, las responsabilidades del hogar,
las dificultades en el trabajo o las luchas internas nos pueden llevar a menospreciar las bendiciones de Dios. Por ejemplo, algunos se sienten tan cansados de luchar con problemas financieros que terminan dejando su confianza en Dios para buscar soluciones rápidas, incluso si esas soluciones no agradan al Señor. Otros están tan agotados espiritualmente por las peleas en el matrimonio o los conflictos familiares que empiezan a pensar que separarse o alejarse es la única opción, olvidando que Dios puede restaurar lo que está roto. Algunos jóvenes, cansados de las presiones sociales, buscan llenar su vacío con placeres temporales como relaciones destructivas, fiestas o vicios, cambiando su comunión con Dios por cosas que no tienen valor eterno. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos cansados, nuestra perspectiva cambia. Cuando estamos cansados espiritualmente, nuestra perspectiva cambia. Te enfocas más en el pecado, te enfocas más en lo temporal que en las cosas eternas de Dios. Y empezamos a enfocarnos en lo inmediato y olvidamos lo eterno como Esaú. Podemos llegar a decir: ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Un cristiano puede decir de esta manera: ¿para qué me sirve la bendición si un día me voy a morir? Esaú no estaba realmente a punto de morir, pero su cansancio lo hizo sentir que su necesidad inmediata era más importante que su bendición futura. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, número uno, reconocer el peligro del cansancio acumulado. Cuando te sientes agotado, es más fácil tomar malas decisiones. Por eso es importante que tú identifiques cuando estás al límite y buscar a Dios en oración antes de actuar impulsivamente. No tomes decisiones equivocadas. Número dos, recuerda el valor de las bendiciones de Dios. No permitas que las dificultades temporales te hagan perder de vista las bendiciones eternas que Dios te ha dado, cosas como la salvación, la paz, la comunión con Él, la esperanza en su palabra, son mucho más valiosas que cualquier solución rápida o temporal. Y otra de las cosas, busca fuerza en el Señor. Dice Isaías 40:31, nos recuerda que los que esperan en el Señor renuevan su fuerza. Dios es quien nos da la energía espiritual, amados hermanos, para seguir adelante, incluso en medio del cansancio espiritual o físico. Imagínate a un creyente que ha estado sirviendo fielmente en la iglesia. Ese es un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, un creyente que está sirviendo fielmente en la iglesia, pero después de muchas semanas de trabajo y ministerio, ¿qué es lo que pasa? Empieza a sentirse agotado. Se le presenta la oportunidad de faltar un domingo porque a la iglesia porque siente que necesita descansar. Ahora déjame decirte, un descanso no es malo. Pero si esa actitud se vuelve constante de faltar a la iglesia, puede alejarlo de la comunión con Dios y de su iglesia. Y este es un ejemplo de cómo el cansancio espiritual, si no se maneja correctamente, puede llevarnos a menospreciar lo más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios y su propósito para nosotros. Amados hermanos, no permitas que el cansancio te haga cambiar lo eterno por lo temporal. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero tú no tienes que cometer el mismo error. Aprende a entregar tus cargas a Dios. Busca su fortaleza y confía en que Él va a renovar tu fuerza para seguir adelante. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que se siguen conectando, a los que siguen compartiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué otra cosa produce el desgaste espiritual? El desgaste espiritual, hermano, como dijimos, en primer lugar, lo que provoca el desgaste espiritual es que el desgaste espiritual, el cansancio espiritual nos lleva a que tú menosprecies y a que cambie las bendiciones de Dios por lo que no tiene valor, como Esaú. Cambiamos las cosas de Dios por las cosas temporales del pecado de este mundo. Cuando estamos agotados espiritualmente, empezamos a descuidarnos en nuestra vida espiritual. Empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a buscar las cosas temporales de este mundo. A eso nos lleva el cansancio espiritual, el desgaste espiritual. Número dos, el cansancio
espiritual o el desgaste espiritual trae a nuestra vida el desánimo y la murmuración. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en el libro de Números, capítulo 21, y en el versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, déjame decirte que el pueblo de Israel enfrentó un momento crítico mientras rodeaba la tierra de Edom. Edom, como descendiente de Saúl, tenía tierras y ciudades establecidas, mientras que Israel seguía como un pueblo errante en el desierto, un pueblo peregrino, un pueblo que iba hacia la tierra prometida, mientras que Edom tenía tierras, tenía ciudades ya establecidas. Y Israel, hermano, era un pueblo que peregrino, un pueblo errante por el desierto. Y este contraste, hermano, avivó la frustración y el cansancio en sus corazones, los corazones del pueblo de Edom. Después de siglos de esclavitud en Egipto y un largo viaje hacia la tierra prometida, su ánimo estaba agotado. Esta frustración y cansancio, hermano, en el corazón del pueblo de Israel. Y cuando ellos observaron a Edom, probablemente pensaban: ¿por qué ellos tienen todo esto y nosotros seguimos vagando? Probablemente el pueblo de Israel pensó de esta manera cuando vio al pueblo de Edom establecido, con ya sus ciudades amuralladas, y ellos, hermanos, todavía peregrinando en el desierto bajo ese intenso sol del desierto. Ellos pudieron haber pensado: ¿por qué ellos tienen todo esto y nosotros seguimos vagando? Y este sentimiento, hermano, de comparación y cansancio acumulado los llevó al desánimo, y del desánimo brotó algo más peligroso: la murmuración contra Dios y contra Moisés. A eso nos lleva el cansancio espiritual, a murmurar contra Dios y contra los líderes de Dios. El pueblo, hermano, de Israel no veía la fidelidad de Dios ni su propósito en el proceso. ¿Cómo podemos aplicar esta historia de Israel en el desierto a nuestra vida? Pregúntate en esta mañana: ¿no te ha pasado algo parecido? Hay momentos en nuestra vida en los que el cansancio espiritual y las dificultades nos hacen perder de vista lo que Dios está haciendo. Nos frustramos porque las cosas no salen como esperábamos, o porque el proceso parece interminable. Muchas veces nos comparamos con otros. Quizá ves a personas que no conocen a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Se comparó con el pueblo de Edom. Ellos tienen ciudades, ya están establecidos. Nosotros aquí vamos peregrinando por el desierto. Y eso los llenó de frustración y de murmurar contra Dios. El que nosotros los comparemos con otros nos lleva muchas veces a la murmuración y a la frustración, hermano. Quizá tú ves personas que no conocen a Dios, que no son salvas, y parece que tienen una vida más fácil, más próspera, y eso te desalienta y piensas: ¿por qué yo, que busco al Señor, tengo tantas luchas? Y aquellos que no conocen a Dios tienen un buen trabajo, tienen una buena casa, tienen dinero, tienen esto y aquello. Y muchas veces este desgaste espiritual, hermano, y esta comparación nos puede llevar a la murmuración. El cansancio físico, emocional y espiritual te lleva a cuestionarte si vale la pena seguir adelante, si Dios realmente está en control. Y sin darte cuenta empiezas a murmurar en tu corazón. No lo dices en voz alta, pero empiezas a dudar de Dios. Empiezas a criticar a los líderes, a quejarte de tu iglesia e incluso a cuestionar el plan de Dios para tu vida. Amados hermanos, reflexionemos en esta mañana. El problema no está en los planes de Dios ni en las personas que te rodean. El verdadero problema es el cansancio espiritual acumulado en tu vida. Y este cansancio espiritual no solo agota tu cuerpo, sino también tu espíritu, llevándote al desánimo y alejándote de la confianza en el Señor. En momentos así,
Es importante recordar que Dios comprende nuestro cansancio. Incluso el profeta Jonás llegó a decirle a Dios: estoy enojado hasta la muerte. Pero Dios no quiere que vivamos cargados de frustración, enojo y desánimo. Él tiene una solución para nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos cargados espiritualmente, desgastados espiritualmente, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de orar, sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de buscar a Dios? ¿Qué debemos hacer, amados hermanos, cuando el desgaste espiritual, como diáconos, como líderes, como pastores, como evangelistas, como profetas, como lo que sea, cuando el desgaste viene a nuestra vida? Porque no somos inmunes, hermano. No somos inmunes a estas cosas. ¿Qué debemos hacer? Número 1, venir a Cristo con tus cargas. Jesús mismo nos invita en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amados hermanos, internautas, radio escucha, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que no podemos manejar nuestras cargas solo. No sigas con esas cargas que tú estás llevando. Ves a Dios en oración y dice la palabra: echa sobre el Señor tus cargas. Entrega tus preocupaciones a Dios, como dice Primera de Pedro 5:7, echando toda tu ansiedad sobre Él. No una poquita ansiedad, no la mitad de tu ansiedad, no la cuarta parte de tu ansiedad, no. Dice echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere que confíes en Él, amado hermano, entregándole tus angustias, entregándole tus frustraciones. Y cuando tú lo haces, tú vas a recibir nuevas fuerzas. Dice la palabra en Isaías 40:29, nos recuerda que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero estas fuerzas se reciben por fe al buscar la presencia de Dios en oración y a través de su palabra. Un ejemplo práctico quiero darte en esta mañana es, por ejemplo, yo quiero que imagines que estás trabajando arduamente en tu vida cristiana, que estás sirviendo en tu iglesia, enfrentando retos personales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a sentir que nada mejora, que tus finanzas están en crisis, que tu familia tiene conflictos y tu ánimo está por los suelos. Comienzas a pensar si Dios está contigo. Dios está contigo. Si Dios está conmigo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y sin darte cuenta empiezas a criticar a la iglesia, a murmurar de tus líderes, incluso a cuestionar si vale la pena seguir a Cristo. Pero cuando decides entregar tus cargas al Señor, algo cambia. Al arrodillarte y decir: Señor, ya no puedo más, toma tu invitación, toma, aleluya, gloria al Señor, toma esta carga, Señor, que yo traigo, hoy vengo a ti. Y Dios comienza a renovar tu fuerza. Aunque las circunstancias no